empezar. El Señor les bendiga a cada uno de ustedes, mis muy amados. Les saluda el pastor Manuel Castro Jr. de la ciudad de Milpitas, California, aquí en los Estados Unidos de Norteamérica. Una vez más conectados con todos ustedes en esta tu plataforma. Es una bendición para mí estar con ustedes y que ustedes me permitan llegar a sus hogares y también a vuestros corazones en el nombre de Jesucristo. Pedimos al Padre que nos dé la sabiduría y el entendimiento y seamos dirigidos por el Santo Espíritu de Dios y que sea Él el que los ilumine todo el tiempo, no solamente en mi vida pastoral, pero en tu vida cristiana. Hoy quiero empezar un tema bastante interesante que, aunque en algunas ocasiones lo he tocado, yo creo que es de suma importancia que constantemente hable yo de esto como pastor, como maestro, y que todos ustedes como estudiantes, como cristianos, ustedes también tomen completamente esto tan en serio como lo tomaron en las Escrituras. Hoy vamos a estar viendo algo que es hermoso. Para algunos de ustedes tal vez va a ser una cita nueva que nunca antes las hayan leído, y para otros va a ser algo que en alguna ocasión fuimos partícipes y lo leímos. Pero hoy lo vamos a hacer completamente con el corazón y permitiendo que el Santo Espíritu de Dios sea aquel que nos enseñe y nos dé el entendimiento que cada uno de nosotros necesitamos. Así que mis muy amados, en el nombre poderoso de Jesucristo, vamos a dar inicio a todo siempre dándole la gloria al Padre y glorificando al Santo Espíritu de Dios, que es el que nos dejó, el Padre y el Hijo, a su iglesia. Voy a empezar con una cita bíblica que se encuentra en el libro de los Hechos, capítulo 17, versículo 10 y versículo 11. Así que si ustedes me pueden, también los que tienen ya su Biblia lista, pueden abrirla, mis muy amados, que vamos a estar escudriñando las Escrituras. Gloria al Señor, escudriñando las Escrituras. Y antes de leer este verso, muchas veces entre los años que han pasado en el tiempo que Dios me ha permitido pastorear a mí, muchas personas han venido a querer aprender más. A veces, en algunas ocasiones, se me pidió que si podíamos dar algunos cursos de teología. Otros decidí yo como pastor mandar a algunos de ellos a una escuela bíblica para tomar unos cursos teológicos y que se dieran cuenta la diferencia de lo que es estar en una escuela y de lo que es estar en su congregación local recibiendo un curso de teología. Basado en todo esto, me di cuenta de muchas cosas, pero quiero empezar con la escritura. Hechos capítulo 17, versículo 10 y versículo 11. Siempre tenemos dos versiones bíblicas. Siempre ponemos la Reina Valera, que es la reina de las Biblias, 1960, y la nueva versión internacional. No importa qué versión usted tenga en este momento, lo importante es que debe decir muy parecido a lo que yo voy a estar leyendo. Yo lo voy a leer de la Reina Valera. Dice así la palabra de Dios. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando, subraya esa palabra, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando, quiere decir examinando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Ahora, ¿cuál era el trasfondo de esto? El trasfondo era que el apóstol Pablo andaba de ciudad en ciudad, estaba siendo acompañado por Silas. También encontramos a Timoteo más adelantito, y él andaba predicando el evangelio de Jesucristo. Les andaba hablando del reino, les andaba hablando de que Jesucristo era el Mesías de Israel. Era aquel que había venido. Algunos habían recibido, otros lo habían rechazado. Entonces ahora Pablo llega a
a este lugar, a esta ciudad llamada Berea. Él venía de otros lugares, venía de otras ciudades donde verdaderamente había tenido algunos problemas, y los problemas que había tenido es que algunos que no quisieron recibir la palabra de que Pablo traía en sus labios, ¿qué hicieron ellos? Bueno, alborotaron, pagaron como siempre, ¿verdad? Pagaron a alguien para que dijera mentiras en contra del apóstol. Entonces el apóstol tuvo que salir de ese lugar, de esa ciudad, y ahora lo encontramos en Berea. Cuando él llega a Berea, miramos que él entra en una sinagoga, que eran los lugares donde la gente se congregaba a escuchar la palabra de Dios. Ahí ellos se congregaban, eran las sinagogas. Por eso se dice la sinagoga. Bueno, aquí dice de los judíos, pero obviamente las sinagogas son de los judíos. ¿Ok? Cuando llegan ahí encuentran a estos judíos, a estos, ¿verdad? Que reciben, ellos deciden recibir, porque dice que eran hombres nobles, ¿ok? Más que los de Tesalónica. Quiere decir que él venía de Tesalónica y no había tenido el mismo impacto en algunas personas, y llega a este lugar. Ahora, estos hombres nobles de Berea, ¿verdad? Estudiantes, podemos llamarles discípulos, si pudiéramos decirle así también. Vienen ellos al escuchar las palabras del apóstol cuando comienza a enseñar acerca de Jesucristo el Mesías. ¿Qué hacen ellos? Bueno, ellos vienen y comienzan a escudriñar, comienzan a examinar. ¿Ok? Ahora es interesante que en este capítulo y en estos versos que acabo de leer, la actitud que estaba caracterizando, podemos decirlo así, a estas personas, las cualidades de esos creyentes en esa ciudad de Berea, era que ellos escudriñaban. Por eso te pedí que subrayaras bien esa palabra, escudriñando, o sea, examinando. Ellos tenían esta cualidad que ellos examinaban, ellos escudriñaban. Pero ¿qué es lo que hacían o cada cuánto lo hacían? Fíjense bien lo que dice el verso. Dice, cada día ellos escudriñaban y examinaban las escrituras para ver estas cosas si eran así. En otras palabras, ellos no conocían al apóstol Pablo. Ellos no sabían quién era exactamente. Nomás lo escucharon que comienza a enseñar, a hablar de este Mesías prometido, y les comienza a hablar de él, que él estuvo ahí, que él llegó, ¿verdad? Posiblemente le habló de algunas de sus enseñanzas, posiblemente le habló de su llamamiento divino que él tuvo, posiblemente le habló de cómo él cumplió las escrituras para ser el Mesías y cómo también fue llevado a la cruz, murió, ¿verdad? Para dar perdón de pecado, resucitó al tercer día para dar salvación a todos aquellos que creyeran en él. Ahora, ¿qué nos demuestra esto? Nos demuestra que estos discípulos de Berea, que estaban aquí siendo mencionados, tenían por costumbre estudiar detenidamente las sagradas escrituras. ¿Con qué propósito? Con el propósito de comprenderlas. Ellos querían entender si lo que Pablo estaba diciendo, primeramente, se encontraba en la escritura, y ellos querían escudriñarla. ¿Para qué? Para validar exactamente lo que les estaba enseñando el apóstol Pablo, que era acompañado por Silas y por Timoteo. Ahora es bastante interesante esto porque ellos no conocen a Pablo, ellos tampoco posiblemente conocían a Silas ni tampoco a Timoteo, pero había algo que Dios estaba haciendo en los corazones de esta gente, de estos creyentes, porque ellos comienzan a creer en esos momentos. Ellos eran judíos, pero ahora comienzan a creer. Posiblemente habían escuchado de ese Jesús de allá de Jerusalén, ¿verdad? De Galilea y de todas esas regiones donde Jesús anduvo predicando, y ahora encuentran finalmente a un apóstol que les llega a predicar a Jesucristo. Pero el punto aquí interesante es que ellos no solamente escuchan lo que él está diciendo, sino que ellos detenidamente se ponen a escudriñar las escrituras. ¿Para qué? Con el propósito de comprenderlas. Y es por eso, mis muy amados,
que yo constantemente como pastor y maestro de ustedes que me están escuchando, los he yo muchas veces pedido en muchas ocasiones, ¿ok? Y ahora el Espíritu Santo pone en mi corazón una vez más de que verdaderamente Él espera que su iglesia, los creyentes, los santos redimidos por Cristo, tengan también ese buen hábito. El buen hábito, gloria al Señor, que debemos de conocer nosotros, ¿qué? Los principios básicos de la Biblia. Que cada uno de nosotros debemos de ¿qué? De practicar y disciplinarnos nosotros hasta que se convierte en un hábito el que el estudiar las escrituras constantemente. Estos tenían ya ese hábito. Tal vez desde su niñez escudriñaban las escrituras, tal vez sus padres se las leían. Usualmente todos los niños tenían un maestro a la cual ellos iban por un buen tiempo, hasta que ellos verdaderamente se dirigían si o el maestro se daba cuenta que tenían y habían alcanzado tanta sabiduría que podían tomarlo como uno de sus discípulos. Pero entre la mayoría no podían hacerlo. Pero ellos que le quedaba en el corazón el hábito de ¿qué? De escudriñar las escrituras. Entonces, ¿qué es lo que el Espíritu Santo nos pide a nosotros bíblicamente? ¿Qué es lo que el Espíritu Santo espera que la iglesia redimida, lavada con la sangre del Cordero, hagamos? Es que nosotros también tengamos un hábito. Pero para verdaderamente tener ese hábito y tener esos principios, ¿ok? Debemos de nosotros practicar y tener disciplina para que se convierta en un hábito. ¿Y por qué se tiene que convertir esto en un hábito? Para que nuestras vidas sean bendecidas, así como fueron bendecidas estos creyentes de Berea. Fíjense bien lo que nos dice el proverbista en Proverbios capítulo 2, versículo 1 al versículo 5. Volteemos todos y abramos la escritura. Porque allí estos discípulos de Berea se dieron cuenta que Pablo les estaba hablando la verdad del Mesías. En Proverbios capítulo 2, del 1 al 5, dice así la escritura en el nombre de Jesucristo. Dice, hijo mío, si haces tuya mis palabras y atesoras mis mandamientos, si tu oído inclinas hacia la sabiduría y de corazón te entregas a la inteligencia, si llamas a la inteligencia y pides discernimiento, si la buscas como la plata, como un tesoro escondido, entonces comprenderás el temor del Señor y hallarás el conocimiento de Dios. El proverbista sí sabía de lo que estaba hablando. El proverbista dio un consejo como de un padre hacia un hijo. Aquel padre rogándole a aquel hijo que lo ama, pidiéndole y diciéndole que haga sus palabras de él. Hablando quién en este momento, un padre hacia un hijo o Dios hacia nosotros mismos como hijos. Es por eso que el proverbista escribe y hace esta declaración, hijo mío, si haces tuyas mis palabras. ¿Las palabras de quién? ¿De un padre? ¿O las palabras de nuestro Padre? Y atesoras mis mandamientos. Ahí nos damos cuenta entonces que estaba hablando el Padre, nuestro Dios. Si oyes mis palabras, si las haces tuyas, si atesoras mis mandamientos, si inclinas tu oído hacia la sabiduría que es Dios mismo y de corazón te entregas a la inteligencia, si llamas a la inteligencia y pides discernimiento, si la buscas como a la plata,
como al tesoro escondido. Entonces, ahí hay un entonces. Si hacemos todo esto, entonces comprenderás el temor del Señor y hallarás el conocimiento de Dios. Esos discípulos de Berea tenían temor de Dios, absolutamente que sí. Y pastor, ¿cómo tú sabes que eran hombres temerosos? Porque lo primero que ellos hicieron fue ir a las escrituras. Ellos sabían que si ellos inclinaban su oído a la sabiduría y su corazón hacia la inteligencia, y si ellos llamaban a la inteligencia y le pedían discernimiento al Santo Espíritu de Dios, entonces ellos encontrarían el tesoro escondido en el cual el apóstol Pablo les estaba hablando. Ahora, ¿qué es lo que estamos viendo en todo esto? Lo que estamos viendo y entendiendo es que verdaderamente nosotros tenemos que tener ese hábito para estudiar la escritura. Algo personal, algo que es entre yo, Dios y la escritura. Entre la escritura, Dios y yo. Ahora, hay unas cosas que yo les voy a compartir a ustedes y son algunos principios para que nosotros podamos estudiar las escrituras y hacernos grandes discípulos del Señor. Porque aquellos que estudiamos las escrituras nos convertimos en grandes discípulos del Maestro. Mi primer consejo que quiero darte, y por favor escríbelo. Mi primer consejo es que tengas un tiempo declarado, en otras palabras, intencional, donde usted va a leer y estudiar la escritura. Usted tiene que tener un tiempo apartado. En otras palabras, cada hijo de Dios tiene que apartar un tiempo de lectura. ¿Para qué? Para el estudio bíblico. Ahora, ¿cómo es esto? Bueno, mi consejo es que esto tiene que ser planificado. Tú lo tienes que poner en tu calendario, tienes que poner una alarma en tu teléfono. Constantemente yo me doy cuenta que la razón por qué las personas olvidan las cosas es porque no usan su calendario. En una ocasión yo le decía a la iglesia que podemos tener los teléfonos inteligentes más caros de todas las ventas, de todas las tiendas. Pero si no lo usamos, entonces el teléfono inteligente no nos serviría de nada. ¿Cuántas veces tú has faltado? Tal vez a una cita con Dios. ¿Cuántas veces tú te has olvidado de tal vez orar en un momento que tú habías determinado? Y a causa a veces de tantas cosas que corren en nuestra mente, en nuestra cabeza, a veces es el trabajo, a veces son algunas cosas que están rondando nuestro corazón. Entonces, ¿cuál es mi consejo? Usa tu calendario en tu teléfono. Pon en tu calendario, allí tu calendario, cuando tú lo marcas, te deja poner si va a ser por una semana, por un mes o todo el tiempo. Ahí tú puedes marcar en tu calendario el horario específico que tú quieres verdaderamente escudriñar las escrituras como lo hacían estos creyentes discípulos de Berea. Ahora, esto no debe ser algo que se da cuando haya tiempo, cuando haya oportunidad, porque seguramente nos vamos a dar cuenta que vamos a decir que no tenemos el tiempo. Pero la verdad es que todos nosotros tenemos el tiempo y se lo voy a explicar de esta manera. Todos nosotros tenemos 24 horas. Todos nosotros trabajamos por lo menos 8 horas, sino 9 y en lo máximo 10. Pero el día tiene 24 horas. Quiere decir que todavía alcanza tiempo. Si tenemos tiempo para ver televisión, si tenemos tiempo para meternos en las redes sociales,
Si tenemos tiempo para mirar el Facebook personal, hacerle updates, poner fotos hacia arriba de nuestro perfil, mirar los perfiles de los demás, entonces absolutamente que tenemos tiempo. Ahora, en mi opinión personal, hay dos tiempos que yo creo que son bastantes íntimos. El primer tiempo son las horas de la mañana. ¿Y por qué digo el primer tiempo son las horas de la mañana? Porque yo pienso que es un tiempo para leer las Sagradas Escrituras. ¿Por qué pienso eso? Porque ya la mitad del día puede resultar bastante difícil por nuestras ocupaciones. Tal vez trabajamos, como lo dije, 10 horas, tal vez 11. Algunas personas hasta 12 horas han trabajado. Entonces, al final, ellos terminan completamente exhaustos, completamente cansados, agotados. Entonces, el mejor tiempo sería en la mañana. Ahora, ¿por qué yo digo en la mañana? Fijemos lo que nos dice el salmista en el capítulo 5, versículo 3. Observemos lo que nos dice el gran consejo de este salmista. Mira lo que dice. En Salmos capítulo 5, versículo 3, y yo lo voy a leer de la Nueva Versión Internacional. Dice, por la mañana, Señor, escuchas mi clamor. Por la mañana te presto mis ruegos y quedo a la espera de tu respuesta. Por la mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré, dice la Reina Valera, delante de ti y esperaré. De mañana. Algo pasa en la mañana, dice el salmista. En la mañana hay un clamor. En la mañana presentamos delante de Dios nuestros ruegos, nuestras oraciones, nuestras peticiones. Nos encomendamos a Dios. Y ahí mismo en la mañana nos quedamos nosotros esperando la respuesta de Dios. Entonces lo mejor es planear nuestro tiempo para dedicar esa hora de oración. Tal vez tú no oras una hora, tal vez oras unos 15, 20 minutos. Y eso es excelente. Eso es excelente porque tomas un tiempo dedicado hacia Dios, de hablar con Él, de platicar con Él. Pero después que haces eso, lo más lindo y lo más precioso sería de que ahí abras la escritura en ese momento. Tal vez te pones un cafecito a tu lado, tal vez un vaso de jugo, lo que a ti te guste en ese momento tener en tu mesa. Y definitivamente que va a ser la diferencia, no solamente en tu vida de oración, pero también ahora implementando una vida de estudio de lectura bíblica. Mi segundo consejo, mi muy amado, es que tenemos que tener un plan de lectura. Por lo menos yo no recomiendo esta forma, ¿ok? Yo no lo recomiendo. Yo no recomiendo no tener un plan ordenado, ¿ok? Yo no recomiendo eso. Cuando se trata de estudiar la palabra, las Sagradas Escrituras, esto es muy poco provechoso cuando no se tiene un orden, cuando no se tiene un plan, cuando no se ha planificado. Lo mejor es tener un plan, mis muy amados, intencional para leer la Biblia completa por un año. Cuando tú tienes ese plan y lo trazas, entonces ahora tienes una cita diaria. Y voy a explicarte esto. Por ejemplo, si se trata de alguien que apenas va a iniciar por primera vez a leer las Sagradas Escrituras, la Biblia, el libro santo, el superlibro, yo como pastor le recomendaría dos opciones. Opción número uno, para aquellos que por primera vez van a iniciar en un plan. Comienza primeramente leyendo el Evangelio según nuestro hermano Juan. El Evangelio, no las cartas,
No primera de Juan, ni segunda de Juan, ni tercera de Juan. No, 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 no. El evangelio según nuestro hermano Juan. Acuérdate que entre los evangelios está primeramente Mateo, después Marcos, después Lucas y después Juan. Yo te recomiendo que empezaras por Juan como un principiante. Ahora, ¿por qué? Porque cuando tú lees Juan, el objetivo de Juan verdaderamente es que reconozcamos a Jesucristo como nuestro absoluto Salvador. Después que hemos leído Juan y hemos entendido que Jesús es nuestro absoluto Salvador y el por qué Él sí lo es, entonces podemos pasar al próximo libro, el libro de los Hechos. Y aunque es llamado el libro de los Hechos de los Apóstoles, yo le llamo el libro de los Hechos del Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo que estaba obrando en cada uno de los apóstoles en cada momento que encontramos en ese libro. Entonces, después de Juan, yo te recomiendo que pase al libro de los Hechos para conocer qué, para conocer los primeros pasos del cristianismo, para conocer cómo ellos se convertían a Cristo y cómo ellos comenzaban a entender las cosas de Dios, la palabra que Jesús había declarado en los corazones de sus apóstoles. Y el tercer libro que te voy a recomendar después de haber leído el libro de los Hechos es Primera de Pedro. Ahora, ¿por qué te recomiendo Primero de Pedro, mis muy amados? Porque ahí nos vamos a dar cuenta que Pedro está hablando de algunos aspectos de la vida cristiana. La mayoría de las personas siempre se preguntan, pastor, ahora que he entregado mi vida al Señor, ahora que he entregado mi vida a Cristo, ¿qué es lo que tengo que hacer? What now? ¿Qué tengo que hacer ahora? Entonces, Primera de Pedro te va a enseñar los aspectos de una vida cristiana. Después que tú leíste ya el Evangelio según San Juan, el libro de los Hechos y Primera de Pedro, entonces ahora sí puedes empezar en el primer libro de la Biblia, que es el libro de Génesis. Y de Génesis comienza a leer libro por libro hasta que terminemos con el libro del Apocalipsis, que es el último libro que fue escrito. Ahora, si usted ya ha sido cristiano por varios años, usted ha leído las escrituras por aquí, por allá, ¿verdad? Como usualmente algunos lo suelen hacer, no hay ningún problema. Si has sido uno de esos, entonces lo que yo te recomiendo, como tú ya tienes un poquito más de experiencia en la materia de la lectura, entonces yo te recomiendo que empieces desde el libro de Génesis. Desde el libro de Génesis hasta el libro del Apocalipsis. Y vas a leer libro por libro. Ahora, es importante entender esto. ¿Y cuál es lo importante? Lo importante es que todos nosotros podemos leer la Biblia en un año. Sí, en un año podemos hacerlo. ¿Y qué es lo que nosotros debemos de hacer? Bueno, si tú eres una persona que nunca ha escudriñado las escrituras, que no tienes un hábito de haberlas escudriñado, ¿verdad? Que solamente tú abres la Biblia cuando llegas a la casa de oración, cuando tú vayas al pastor predicar, es hasta cuando tú la abres. Si tú eres una persona de esas, no hay ningún problema. Entonces, ¿qué es lo que tú debes hacer? Debes de comenzar leyendo un capítulo solamente. Porque si tú lees 3 capítulos diarios, tú vas a terminar toda la Biblia en un año. Ahora, si tú empiezas de un capítulo, el primer libro lees un capítulo solamente y progresivamente vas incrementando de un capítulo a 2, de 2 capítulos a 3, de 3 capítulos a 4. Entonces tú vas a alcanzar a leer la Biblia completamente en un año. Ahora, para nosotros que ya tenemos un poco más de experiencia, que nosotros sí leemos la Biblia, nos sentamos, escudriñamos, pero no tenemos un orden de leerla. Entonces, si tú lees 3 capítulos diarios, mi amado, de lunes a domingo, en la mañana que tú te levantes, en el mejor horario, yo propongo la mañana. Eso es lo que yo propongo. A la hora de tu almuerzo. Hay veces que uno almuerza en 10 minutos, 15 minutos y le quedan otros 15 minutos. Aprovechar esos 15 minutos posiblemente es lo mejor que podemos hacer nosotros.
Entonces, tal vez estás pensando, oh, pastor, esto es un poco difícil porque todavía no he desarrollado el hábito de la lectura. Bueno, eso lo entiendo, que tú no lo has desarrollado, pero puedes empezar por un capítulo, por 2 capítulos. ¿Tú sabes cuánto tiempo se toma en leer un capítulo o 2? Yo no voy a decírtelo, pero yo quiero que tú marques tu reloj cuando tú vayas a leer un capítulo. Y tú pongas tu cronómetro y marques tu reloj y le apretes ahí y comienza a leerlo. Ahora, uno de los consejos que yo te voy a dar es que lo leas bien lento, bien despacio y audible, que tú te estés escuchando leer lo que está escrito de tus propios labios. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Poco a poco, con el tiempo, con esa práctica, usted va a ir desarrollando la habilidad de leerla al punto de que va a poder terminarla en un año. Aquí es donde viene mi tercer consejo para que tú los vayas apuntando y los vayas implementando en tu vida de mañana en adelante. Nada de hoy, porque ya hoy estamos en las horas de la noche. ¿Ok? Mi tercer consejo es que pidas en oración. Acuérdate que tenemos que empezar la mañana con oración, que pida en oración la ayuda completa del Espíritu Santo. El Espíritu Santo que siempre está presto para nosotros, para ayudarnos, para enseñarnos, aún para recordarnos. Yo creo que es de suma importancia pedir al Espíritu Santo en oración que nos ilumine un poco y un poco más para ir comprendiendo el significado de los versículos que estamos leyendo en las Escrituras. Ahora, no podemos olvidar que en todo momento debemos de ocurrir a Dios, ya que este precioso, glorioso y majestuoso libro se discierne espiritualmente, no con una mente carnal, mis muy amados hermanos y hermanas. Si lo hacemos con una mente carnal, no podremos nosotros entender lo que nos dicen las Escrituras. ¿Y cómo pruebo esto? Mira lo que nos dice Primera de Corintios capítulo 2, versículo 14. Vamos para allá. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 14. Y lo voy a leer de la Reina Valera. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 14, dice así. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. No percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir, o sea, de examinar espiritualmente. Gloria a Dios. Entonces, para llegar a entender un buen conocimiento y la correcta interpretación de lo que estamos estudiando y leyendo en las Sagradas Escrituras, no solamente vamos a necesitar la disciplina, tampoco no solamente vamos a necesitar el esfuerzo, tampoco no solamente vamos a necesitar la constancia, teléfono, alarma, calendario, sino también el respaldo del maestro por excelencia, que es el Espíritu Santo en nuestras vidas. Por eso es necesario que en nuestras oraciones, en las mañanas, cuando nosotros nos despertemos, pidamos con todo el corazón el entendimiento para comprender las escrituras que vamos a estar leyendo, escudriñando y estudiando. Mira lo que dice Salmos capítulo 119, versículo 18. Vamos a ir para allá. Salmos 119, versículo 18. Mira qué lindo esto. Dice, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. ¿Cuántas veces le has dicho al Espíritu Santo que abra tus ojos para mirar las maravillas de su ley? Posiblemente algunos podemos identificar ninguna, otros tal vez en algunas ocasiones. Pero ¿qué si lo hiciéramos diariamente? ¿Qué si todos los días que nos levantáramos y tuviéramos nuestra oración personal,
le pidiéramos al Espíritu Santo que abra nuestros ojos para poder ver las maravillas de la ley de Dios. Y abrimos la Escritura y comenzamos a escudriñarla y estudiarla. Mi cuarto consejo es que después que hayamos leído la Escritura, después que hayamos tenido nuestro tiempo entre la Escritura, Dios y nosotros, y sabemos que Dios es la Escritura y la Escritura es Dios hablando al corazón de nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer? En mi cuarto consejo es meditar. Meditar. ¿Meditar en qué, pastor? Meditar en lo que nosotros hemos leído. Porque otro principio importante, nosotros debemos de practicar verdaderamente en nuestro estudio que estamos teniendo en esa mañana la meditación, el meditar en lo que hemos aprendido, en lo que Dios nos ha mostrado, en lo que el Espíritu Santo nos está redarguyendo en ese momento. Ahora, ¿qué es la meditación? Estoy hablando bíblicamente. No estoy hablando de esa gente que entra en trance, ¿verdad? Y se pone así con los pies amarrados y haciendo cruces. No, nada de eso. Estoy hablando de la meditación. La meditación bíblica es un proceso del alma en el cual nosotros consideramos una y otra vez lo que nosotros hemos leído en cada uno de esos pasajes. ¿Para qué, pastor? Para extraer lo máximo, el máximo provecho de que el Espíritu Santo nos ha enseñado en las Escrituras. ¿Para qué? ¿Para qué? Para aplicarlo en nuestra vida. Porque todo esto de estar teniendo ese hábito precioso, de escudriñar las Escrituras, de poder leer la Biblia en un año, nosotros somos los que recibimos el provecho. Nosotros somos los que recibimos el beneficio. ¿Y cuál es el beneficio? Que al nosotros aplicar cada una de esas cosas que el Espíritu Santo está tratando con nosotros, está redarguyendo, de pronto las bendiciones gloriosas de Dios comienzan a venir a nuestra vida y podemos verlas con claridad. No nos perdemos de vista cada una de ellas. ¿Cómo pudiera yo poner otro ejemplo? Bueno, en algunas ocasiones he pensado que puedo comparar esto cuando estoy hablando de la meditación de las Sagradas Escrituras como en el proceso de la digestión de una vaca. Yo no sé si tú sabes cuál es el proceso que una vaca al comer digestivamente tiene. En primer lugar, ella tiene 4 estómagos o lo que se llaman subestómagos. 4, no 1, por donde van pasando uno y otro de los alimentos con el fin de dirigirlos adecuadamente, ¿ok? En el proceso de digerirlos adecuadamente para sacarle los nutrientes necesarios. Ahora, yo no soy veterinario, pero he estudiado poquitito la materia, ¿verdad? Pero hay hermanos que sí han estudiado la veterinaria y hay otros que son veterinarios, ¿verdad? De ganaderías. Entonces ellos saben exactamente de lo que estoy hablando, ¿verdad? Porque esos alimentos tienen que pasar por esos 4 estómagos y cada uno de ellos va sacándole el nutriente que necesita sacarle. De la misma manera, nosotros como hijos de Dios tenemos que ir sacando los nutrientes cuando nosotros estamos estudiando, escudriñando las Escrituras. Nosotros no vamos a leer solamente por leer. Nosotros tenemos que leer para aprender, para sacar los nutrientes bíblicos para nuestra vida personal. Mira lo que nos dice Salmo 145, versículo 5. Vamos a ir para allá. Salmos 145, versículo 5. Mira qué lindo lo que dice aquí. Dice, en la hermosura de la gloria de tu magnificencia y en tus hechos maravillosos meditaré, examinaré, escudriñaré en la hermosura de tu gloria, de tu magnificencia y en tus hechos maravillosos meditaré.
¿De qué estaba hablando? Estaba hablando de lo escrito, de la escritura, de lo que ya se conocía en la ley de Dios. Ahora, ¿cómo se nos presenta esto? De acuerdo a José, capítulo 1, versículo 8. Y con esto voy a terminar. En Josué capítulo 1, versículo 8, nos dice esto. Escucha bien. Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Voy a pausar y voy a leer una vez más. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces, mira qué precioso, aquí es donde viene la promesa, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Si yo pregunto quiénes quieren prosperar sus caminos y quiénes quieren que todo les salga bien, todos los cristianos levantan la mano y unánimemente decimos amén. Yo quiero prosperar en mis caminos y yo quiero que todo me salga bien. Pero olvidamos que para que nuestros caminos sean prosperados y para que todo nos salga bien, primeramente no se puede apartar nuestra boca de este libro. Segundo, es que de día y de noche tenemos que meditar en él. Y el problema que hemos tenido es que por la falta de tener un hábito de sentarnos a leer las escrituras, preferimos ponernos los audífonos y estar escuchando música, estar escuchando a algún poeta, alguien que diga cosas bonitas. El problema es que nada de esto va a prosperar nuestros caminos y nada de esto va a causar que nos salga bien. Pero cuando nosotros ponemos este libro en nuestra boca y meditamos en él de día y de noche y guardamos y hacemos conforme todo lo que en él está escrito, entonces ahí viene la promesa. Harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Ahora, esa es la práctica que verdaderamente se ve sencilla, pero yo diría que es un desafío. Y es un desafío para muchos de mis hermanos cristianos, para muchos de los cristianos evangélicos. ¿Por qué? Porque de día a día nosotros tenemos que agendarnos. Nosotros tenemos que ponerlo en nuestra agenda. Tenemos que poner una alarma para que no se nos olvide. Y tenemos que meditar. ¿Por qué? Porque nuestra mente está ocupada de tantas cosas, si no es del trabajo, son de problemas que vienen hacia nosotros, son de situaciones las cuales nosotros tenemos que tratar, pero debemos de buscar el momento, mis muy amados. Debemos de encontrarlo y no solamente encontrarlo, pero agendarlo. Gloria al Señor. Y ya cuando estamos nosotros haciendo ese ejercicio, tú vas a ver y te vas a dar cuenta lo que va a comenzar a pasar en tu vida personal, aún cuando vamos en el autobús, aún cuando alguien más va manejando, aún cuando, bueno, perdóname que te voy a decir esto, pero aún cuando estás en el baño. Ay, pastor, no. Es que siempre se debe encontrar un momento para hacerlo. Yo recomendé las mañanas, así que el levantarte un poquitito más temprano y entregárselo, ese momento especial a Dios, mi amado hermano, cuando tú lo hagas, como dijo Josué,
vas a hacer prosperar tus caminos y todo, escucha la palabra, todo te saldrá bien. ¿Por qué a veces no nos ha salido bien todo? ¿Y por qué a veces nuestros caminos no han sido prosperados completamente? Porque hemos olvidado esto. No hemos sido como esos discípulos de Berea. No escudriñamos diariamente el libro. Lo apartamos de nuestra boca. Nos ponemos a hablar de otras cosas. Yo no tengo nada de que verdaderamente decir que alguien hable otra cosa. Yo lo entiendo. Yo entiendo que hay momentos de que tal vez vas a hablar un poco del deporte, un momento que vas a hablar a veces de tu vida personal, un momento que vas a hablar de tu familia un poco. Yo lo entiendo, yo lo entiendo. No hay ningún problema con eso. Pero lo que yo estoy tratando de decir y lo que el Espíritu Santo estaba tratando de mover en mí es que esos discípulos de Berea, esos creyentes en Jesús, fueron uno de los ejemplos más grandes en nuestra vida de nuevos convertidos, de que ellos abrieron la escritura, porque ellos querían ver si lo que el apóstol Pablo, porque ellos no lo reconocían como el apóstol todavía, lo que les estaba diciendo acerca del Mesías era verdadero o no era de verdadero. Así que en el nombre de Jesucristo, en este momento, ¿por qué no cierras tus ojos? Y vamos a hacer una corta oración. Cierra tus ojos ahí donde te encuentras. Inclina tu rostro con todo respeto, porque ya cuando vamos a orar es el momento crítico, el momento donde el Espíritu Santo y nosotros comenzamos a comunicar, donde el Espíritu Santo comienza a escudriñar nuestro corazón, comienza en ese momento a tocarnos de una manera maravillosa, comienza a hablarnos con una voz apacible, comienza a decirnos que cada palabra que salió del libro santo fue la palabra del mismo Dios. Yo, mi amado, te animo en el nombre de Jesucristo y te ruego, como dijo el apóstol Pablo, en el amor del Señor, mi hermano, que todos los días pongas tu alarma, pongas tu calendario, pongas tu cafecito, tu vasito de leche, tu vasito de naranja, qué sé yo, lo que tú quieras, y abras la escritura. Ora primeramente para que el Espíritu Santo nos abra los ojos para meditar en ese santo libro. Y hazlo a diario, mi hermano. Que el Espíritu Santo que hoy, que mora en ti y en mí, que todos nosotros hagamos un compromiso delante del Señor. Que no hay nada más importante en esta vida. No es el trabajo lo más importante. Mucho menos el dinero es lo más importante. Pero lo más importante es que prosperemos en nuestro camino delante del Señor. Pero no lo podemos hacer sin Él. Para que todo nos salga bien. Ese libro que tú tienes guardado, ese libro que solamente a veces abrimos cuando llegamos a la casa de Dios, a la casa de oración. Ese libro que a veces agarra sol, le cae polvo, porque no está abierto constantemente, siendo meditado de día y de noche, para que tú y yo lo guardemos, para que tú y yo hagamos conforme a lo que esté escrito. Y entonces recibiremos la prosperidad en los caminos que Dios nos ha puesto, y todo, absolutamente todo, como está escrito, nos saldrá bien. Espíritu Santo, en el nombre de Jesucristo, te pido que tú pongas en nosotros, en cada uno de mis hermanos, al escuchar esta palabra, el querer como el hacer. Que desde hoy tomen sus teléfonos, agarren su calendario, pongan sus alarmas. Y para no interrumpir a aquel que está dormido, para no interrumpir a aquel que verdaderamente no tiene este hábito, no ha escuchado esta enseñanza, no salgamos de nuestro cuarto
vengamos a la sala, nos sentemos en el comedor, en un lugar donde podamos nosotros tener intimidad con Dios y con su palabra. Y cuando pase un año y tú y yo voltemos hacia atrás y miremos hacia atrás, podremos darnos cuenta que verdaderamente la palabra se está cumpliendo en ti y en mí. Nuestros caminos estarán siendo prosperados y todo nos saldrá bien. Gracias te doy por tu palabra, Padre eterno. Gracias por tu Santo Espíritu. Gracias por el soplo de salvación que ha soplado en nosotros y sobre todas las cosas por este momento que usted nos regala la vida para poder escuchar y recibir tu palabra. Bendice a cada uno de mis hermanos, de mis hermanas que han estado aquí presentes, aquellos que recibirán esta enseñanza semanas o meses después o tal vez años. Señor, que esta palabra les bendiga y les haga ser mejores hijos tuyos, para que cada uno de ellos pueda prosperar como tu palabra lo dice y para que todo les salga bien. En el nombre de Jesucristo recibimos todo esto. Amén y amén. Que el Señor les bendiga a todos ricamente, mis muy amados hermanos. Ha sido para mí un privilegio estar con ustedes aquí presente. Ha sido un privilegio compartir las escrituras, la palabra. Y mi anhelo y mi deseo en el Señor es que esta palabra la pongas por obra. Agarra tu teléfono. Agarra tu calendario. Ahí hay un calendario. Todos tenemos un calendario en el teléfono. Si no sabes dónde se encuentra, ahí mira, dice calendario, ahí arribita. Ahí dice, mira, calendario. Ahí le aprietas. Ahí te va a salir el calendario. Mira, ahí está el calendario. ¿Lo ves? Ahí está el calendario. Ahí tú le marcas. Y ahí cuando tú le marcas el próximo día, tú le marcas, ahí te va a decir que qué tipo de cosas tú quieres hacer. Y ahí tú le dices todos los días, le pones a las 7 de la mañana, a las 6, a las 5, no sé, a la hora que tú lo quieras poner. Ahí pone, este es mi alarma para no solamente despertarme, pero para tomar las escrituras, para tomarme un cafecito delante del Señor, escudriñando la palabra de Dios. Dios te bendiga, Dios te guarde, que esta palabra te edifique y que Dios haga lo que Él le ha mandado hacer a esta palabra en tu corazón y en el mío. Dios te guarde, mi muy amado. Bendiciones y nos vemos para nuestra próxima noche de discipulado. Que tenga un precioso fin de semana, que lo disfrutes y no te olvides de ir a congregarte a la casa de oración. No llegues tarde, llega a tiempo y mejor llega un poco más temprano. En el nombre de Jesucristo, me despido de ti. Soy el pastor Manuel Castro de la ciudad de Milpitas, California, en los Estados Unidos de Norteamérica. Nos vemos en nuestra próxima lección. No te la pierdas. Bye.